Hola a toda la comunidad en NSCA Spain y bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista en este canal. Hoy la verdad que muy contento porque tengo a una de las máximas referentes, por lo menos a nivel nacional e internacional, yo sé que también, de la escalada deportiva y muy contento porque, bueno, no es que me considere un gran escalador, pero sí que me gusta mucho este deporte y le decía a Eva que siempre que puedo, pues bueno, lo practico. Así que bueno, para el que no lo conozca, aquí tenemos a Eva López. Eva, bienvenida al canal y a esta sección de las entrevistas de NSCA Spain. Gracias por invitarme en primer lugar. Bueno, para el que no conozca a Eva, Eva es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también tiene su PhD en Ciencias del Deporte con, obviamente, esa orientación hacia la investigación de la escalada. Así que por ahí va un poco mi primera pregunta, ¿no? Porque muchos de nosotros sí nos da por escalar, por practicar el deporte, por entrenar, pero pocos dan ese salto de ser un muy buen escalador, con un muy buen nivel de escalada, a ser un buen entrenador y muy pocos a ser investigadores encima de mucho nivel. Así que un poco cómo te dio a ti ese gusanillo por dar el salto primero a entrenar escaladores y luego para luego dar el saltito también al ámbito científico. Pues la verdad es que fue instantáneo prácticamente, porque tal vez tuve la suerte de justo empezar a escalar cuando estaba estudiando Ciencias del Deporte. Estaba en segundo Fíjate. en segundo de carrera o algo así. Recuerdo que fui a la biblioteca a estudiar un examen, que se lo debo al examen esto, y vi un cartel de un curso de escalada de fin de semana, 2 fines de semana, y bueno, fue como una llamada espiritual, una vocación. Y empecé a escalar y como estaba en Ciencias del Deporte a la vez, pues empecé a inmediatamente estudiar e investigar a ver cómo podía mejorar mi rendimiento en primer lugar. Primero Y, buscaba a través de las ciencias del deporte mejorar yo como escaladora. Acababa de empezar, pero yo desde el primer momento empecé a entrenar porque me encantaba, siempre he hecho deporte. Y me di cuenta que me gustaba muchísimo estudiar estos aspectos, porque inmediatamente los aplicaba a mí misma y veía pues cierto refuerzo por lo menos, ¿no? De, vale, voy por el buen camino, o más preguntas, más respuestas y más diversión. Y a partir de ahí fue todo como rodado, porque como me gustaba el entrenamiento, seguía leyendo sobre entrenamiento, seguía documentándome y la gente pues me iba preguntando cosas hasta que una amiga, empecé a entrenar a una amiga, lo típico. Yo creo que empezamos más o menos todo el mundo igual. Empecé a entrenar a una amiga y luego pues la gente me empezó a preguntar y a pedir que les entrenara al y de principio de una manera... bola de nieve al final. Sí, al principio fue pues como un poco pues por amistad y luego ya pues la gente lo quería ver como una rama profesional, ¿no? Ellos No, mismos. y eso es una de las cosas que yo creo que ahora vamos a tocar, porque me estás diciendo que empezaste a estudiar de la escalada, a buscar, imagino, libros, artículos científicos, y la verdad que para el que no conozca el deporte, si bien escalar es una habilidad natural del ser humano y se lleva escalando desde muchos años, ¿no? El tema de la investigación científica se está poniendo un poco más en auge ahora. Es decir, yo cuando hice la tesis hace 4 años, la tesis del máster, para encontrar información de escalada o de la escalada ya con un componente más enfocado al alto rendimiento, a las evaluaciones de rendimiento, me costaba encontrar artículos científicos. Y tú tienes unos añitos más que yo, imagino que a ti cuando te tocó ir a la biblioteca a buscar también información buena de esta temática, también tendrías esas dificultades, ¿no? Claro, había poco, pero ya empezaba a ver de Watch, sobre todo, en que estaba en Estados Unidos y algunos autores europeos. Yo empecé, no tenía ni idea de francés, pero empecé traduciéndome el libro de Greenper, de Edlinger. Y ahí venía bastante información interesante, basada en, claro, en el ámbito empírico, pero muy valiosa. Y bueno, junto con algunos artículos, pues fui un poco montándome una idea de cómo podría ser, por dónde podría ir. Lo fui más o menos, yo creo que he ido evolucionando, bueno, si puede llamarse así, yo creo que sí, un poco con la escalada, con la ciencia de la escalada. Empezó por entonces, por los 90, y yo empecé a leer y he visto un poco toda la progresión. Y evidentemente es un deporte muy nuevo a nivel competitivo, a nivel de actividades que hace el ser humano, no, evidentemente.
Se Claro. datan escaladas pues desde hace mucho tiempo en Fontainebleau y demás, y claro, pues por nuestros antecesores. Pero a nivel deportivo tiene muy poquitos años. Entonces, pues esto está empezando prácticamente. Es cuando ahora estamos empezando a ser más o menos como otros deportes. Empiezan a escalar pronto la gente joven y empieza a alcanzar su máximo rendimiento, pues como en todos los deportes, 18 años, 20, 25. Claro, a eso iba un poco la pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque desde que tú empezaste hasta ahora habrás visto esa evolución y ahora estaríamos viviendo un poco un boom de tener alarmas puestas en el Google académico y cada semana estar recibiendo información, cosa que tal vez antes, pues bueno, no ocurría, ¿no? Y como tú dices, a buscar libros, cosas más empíricas, traducir de otros idiomas. Y ahora resulta que tenemos investigadoras como tú, que también, pues, bueno, la tenemos en el ámbito nacional y se publican esos artículos en inglés y, bueno, la gente hace sus traducciones al español también. Sí, sí, es cierto. Ahora también influye muchísimo que sea olímpica la escalada, al menos durante 2 ediciones, luego ya no lo sabemos. Pero esto evidentemente es como todo, es un aspecto comercial de nuestro deporte, se está vendiendo más y eso hace que en las revistas pues lo vean como algo atractivo la escalada. Es minoritario todavía, pero es interesante desde el punto de vista de que es un deporte en el que se está empezando a averiguar más cosas ahora, ¿no? Sobre todo por la abundancia de artículos, por el número de ellos. Pero se debe principalmente a que vamos a estar en Tokio y luego en París. Sin Entonces, las nada. revistas han abierto incluso secciones en Frontiers, hay un número especial. Bueno, número no, porque ahora es todo online, ¿no? Pero hay una sección Una dedicada a la sección. escalada con motivo de Tokio. Entonces, eso para gente que quiere publicar es importante, porque dices, tienes un hueco. En otras revistas te cuesta llegar porque, bueno, donde lo mandas, la escalada la tienes que explicar primero, en la introducción una partecita, ¿no? Y sí, sí que es verdad que es muy divertido ahora porque hay muchos estudios. A mí no Están se por llegar puede. mucho sobre entrenamiento porque, como siempre, es mucho más complicado, hay mucho descriptivo, que es lo primero, pero ahora hacen falta aplicaciones, o sea, todo eso hay que ser... Por muestra no será. Yo cuando haya, yo siempre lo digo, cuando haya Sí. algún grupo de estudio de escaladores noveles, yo me supo sin problema. Sí, ese no es el problema es el tiempo que hay que dedicar a esa población. Yo hice, sí que he hecho estudios sobre entrenamiento, como sabrás, y tienes que estar 3 meses dedicada a esa población, prácticamente, día y Sí. noche, ahí echando muchas horas, más luego la preparación, análisis de datos, etcétera. Entonces es mucho más complicado, te exige estar acompañando y monitorizando todo durante ese tiempo y eso no lo Y el puede hacer todo el mundo. componente humano, yo cuando me acuerdo que hice la tesis, al final conseguí, creo que fueron 10 escaladores y claro, no tenían que beber alcohol, no tenían que salir de noche, tenían que venir descansados al entrenamiento y me acuerdo que justo me tocó la época de las fallas en Valencia. Y yo dije, qué desastre va a ser esto, ¿no? Para que la gente vea que también que por más que el investigador le ponga ganas, hay veces que controlar la muestra es difícil, ¿no? Se exige también un compromiso del otro lado que es complejo. Vaya fama que nos estás poniendo. No, eso es mi experiencia, a mí me tocó, dije, justo digo, voy a hacer el estudio este, que era un trabajo en campus y demás, y va y me tocan las fallas en medio, y claro, son escaladores que participaban por hacerme un favor, ¿no? Ya, ya, Por ya, ver ya. un poco, no era nada para publicar ni nada, era la tesis del máster y ya está. Y dije, madre mía, qué desastre. Pero bueno, cumplieron, no venían tan descansados como yo quería, pero cumplieron. Y Sí, te quería preguntar, Eva, con respecto, por ejemplo, a la preparación física, ¿no? Estábamos hablando de que, bueno, la información que tú conseguías en un principio era mucho más empírica, ¿no? Como puede ocurrir en cualquier deporte. Ahora el entrenador o el preparador físico de escalada se apoya mucho más en la ciencia o las siguen relegando y diciendo, no, yo utilizo esto que a mí me funciona. Es decir, no me importa mucho lo que vaya en el paper. ¿Estamos en ese punto o la gente sí bien se está apoyando de lo que se va publicando académicamente? bueno, lo primero que me gustaría decir es que tenemos que, digamos, saber identificar quién es un profesional del entrenamiento o no, porque está Muy bien. formado, tiene formación académica.
¿Por qué digo esto? Porque hay mucho intrusismo, ya sabemos que en todos los deportes, en la escalada también, evidentemente, y siempre está la figura del escalador, sobre todo, no voy a hablar en femenino porque no conozco casos, bueno, sí, tal vez sí, de ambos sexos, que bueno, han encadenado vías duras, han llegado a puestos altos en competición y se dedican a entrenar a escaladoras y escaladores, pero solamente cuentan con su experiencia, con los métodos que les funcionaron a ellos en ese momento, ¿no? Entonces tienen una visión reducida, muy reducida. Pueden entrenar a una población como ellos, exactamente igual. No a principiantes, no a nivel medio, a avanzados, etcétera. Solamente a superélite a lo mejor. O solamente a nivel medio, no lo sé. Entonces, este tipo de profesionales, pues no me voy a referir a ellos cuando te voy a comentar ahora lo que te voy a comentar, porque no considero Sí, pasa un poco que tengan como formación. en el fisicoculturismo o bueno, en los gimnasios en general, ¿no? Que al final parece ser que el que compite o el que está más grande o el que ha ido a alguna competición de fisicoculturismo y ha conseguido el podio o está trabajando de entrenador. Yo creo que lo que comentas es cierto que se ve en muchos ámbitos, ¿no? Y está bien, pues bueno, no meter a todo el mundo en el mismo bote. Claro. Entonces, el profesional, la persona que sí se ha formado, tiene formación académica, ciencias del deporte, sería la recomendable. Luego ya sabemos que hay T3, etcétera, según la población a la que te dirijas. Sí que yo veo que se están apoyando mucho más que antes en evidencias. Lo que pasa que a mí me gusta aquí también comentar una cosa, y es el reduccionismo de los papers. Eso tampoco está bien, creo. Hay que basarse en tu experiencia, porque los papers son sobre una población concreta, en unas condiciones determinadas, durante un espacio de tiempo que no pasaría normalmente de 8 semanas, etcétera. Lo poco hay en escalada, menos aún. Entonces, quien está al frente de atletas, quien está entrenando a gente, debe saber que eso se aplica en esas condiciones y que en otras, y con el individuo que tú tienes delante, deberías hacer ciertas adaptaciones. Que también para esas adaptaciones te tienes que basar en otras evidencias diferentes, pero que son tan grandes, tan complejas, que si te basas en un paper que sale ahora y dice que lo que sea, y lo aplicas y además lo dices y lo expones que es así, creo que también es incorrecto. Entonces yo creo que ni tanto ni tan calvo, Tampoco, ¿no? claro. Ni solamente basarte en tu experiencia porque estás limitada, solamente has vivido lo que has vivido, ni solo basarte en libros y en artículos científicos porque es un conocimiento muy reducido. Tú tienes que hacer ese viaje de la publicación a la realidad. Y ese es el profesional del entrenamiento, creo, competente. Quien consigue extrapolar todo eso porque lo basa en su experiencia y en lo que tiene delante, en las circunstancias del país incluso, de los Claro. medios de entrenamiento que tienes, de la antropometría de quien tienes delante, de las condiciones físicas, etcétera. No es lo mismo un atleta explosivo que uno fuerte, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, concluyendo tu pregunta, sí que veo que la gente se forma mucho más y mira continuamente que lo nuevo y que podrían coger para sus deportistas, pero tenemos que seguir teniendo en cuenta que la realidad es mucho más compleja que los libros. Sí, y también yo creo que algo que ayuda mucho y obviamente que va de la mano con los tiempos que vivimos han sido las redes sociales, ¿no? A lo mejor antes, cuando tú empezaste a estudiar toda la parte un poco científica o académica de la escalada, era difícil tener acceso a profesionales de otros países porque, bueno, no estaban los medios. Ahora la gente que quiere empezar a estudiar, digamos, los fundamentos de la preparación física de la escalada, puede acceder a los mismos autores a través de Instagram, de LinkedIn, de ResearchGate y además también trayendo todo esto aquí a algo relacionado con tuyo, ¿no? Que es tu blog, que para mí yo creo que es uno de los mejores blogs de preparación física de escalada, que si uno quisiera por lo menos empezar a hacerse una idea, una noción de por dónde empezar, yo creo que debería acudir al blog de Eva sin ninguna duda, vamos. Bueno, de preparación física y de más cosas, Y ¿eh? demás cosas, exacto. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta y es uno de los sesgos que tenemos en entrenamiento en escalada y es considerar solamente la parte física, cuando sabemos que los aspectos psicológicos
la estrategia, la gestualidad, incluso el entorno que está afectando. Fíjate, sobre todo los jóvenes, ¿no? El entorno es un porcentaje muy alto. Entonces, si queremos optimizar el rendimiento, deberíamos tener en cuenta todos los factores. Entonces, yo en el blog tengo artículos también de control de la ansiedad, de afrontamiento de la ansiedad competitiva, un poco, ¿no? Y la preparación física la intento relacionar también con los aspectos psicológicos. Porque cuando estás haciendo cualquier ejercicio únicamente que piensas que va encaminado a la mejora de la fuerza aplicada en los dedos, también estás haciendo entrenamiento psicológico para aguantar esa suspensión, para aplicar la fuerza con suficiente activación, para aguantar una serie en la que estás trabajando la capacidad oxidativa en el muro, por ejemplo, también. Y que no es agradable, ¿eh? Cuando empieza a cargarse todo el antebrazo, estás sufriendo mal ahí, ¿eh? Ese autocontrol lo tienes que estar trabajando, si no, tu entrenamiento está muy cojo. Luego en las vías a lo mejor te vas a caer porque te quieres caer, porque te duele mucho el antebrazo o la ansiedad te está pudiendo. Entonces no te concentras para el lanzamiento, no te concentras para acertar en un video y vas a caer. Entonces el rendimiento está limitado ahí por un aspecto que no estás teniendo en cuenta. Y esa capacidad también, ese factor caída, ¿no? Que también, sobre todo en los inicios, tal vez en el escalador que ya es más avanzado, tiene ese miedo un poco más controlado. Pero bueno, yo recuerdo cuando empezaba a escalar y cuando me meto en alguna vía en la cual, pues bueno, supera un poco mis capacidades para hacerla de un tirón, la típica moto, ¿no? Que pones el pie y empieza a temblarte todo, empieza a agarrarte un poco de miedo y obviamente es otro componente, otro factor en el cual uno debe trabajar y concentrarse realmente en que tiene que seguir para arriba. Exacto, exacto. A lo mejor estás muy fuerte en dominadas y te quedas de cantos muy pequeños, pero ¿qué pasa con el miedo entonces? Y perdona porque la pregunta de antes no te la terminé de contestar, me fui un poco por las ramas. Lo de las redes, evidentemente, y lo de Internet es una pasada. A mí eso... Yo soy feliz, literalmente, cuando estoy buscando una referencia, la encuentro y me bajo el PayPal. Digo, hostia, me lo puedo bajar o lo puedo leer. Antes tenías que ir a la biblioteca, tal. Entonces, sí, lo tenemos muy al alcance, pero una vez más, nos falta la capacidad de discriminar, ¿no? Que eso es lo que te da en los años de experiencia y la formación. Saber discriminar. Nosotros seguimos a un montón de atletas y hacen maravillas de ejercicios, hacen cosas muy chulas, pero luego el escalador de a pie o la escaladora tiene que pensar, eso está muy chulo, pero ¿a mí esto me sirve para mejorar mi rendimiento? ¿Me va a divertir? Sí, para mí es suficiente, de acuerdo, lo hago, pero tengo que saber que no me va a ayudar a encadenar mis vías o mis bloques. Es divertido y es importante estar motivada entrenando, pero bueno, tengo que saber para qué es eso, ¿no? Entonces, ese es el gran problema ahora, pienso yo. El exceso de información lleva a que tengamos que estar mucho más formadas para discriminar qué me viene bien a mí, a mi atleta y a este entorno en el que yo me desenvuelvo. Tengo jóvenes, tengo, no lo sé, personas de mediana edad, tengo principiantes. ¿Qué es lo que Sí, exactamente. Ese análisis que no sea un copia-pega de los ejercicios que me gustan o de los ejercicios que puedan estar de moda, por así decirlo, ya dentro de la escalada o incluso cualquier otro deporte, es algo que se ve. Sí. Mira lo que hace Cristiano Ronaldo y como a Cristiano Ronaldo mira lo bueno que es, vamos a hacer todos lo mismo que hace él, ¿no? Y resulta que las cosas no son así de sencillas. Hay que, como tú dices, tener en cuenta el contexto de cada uno y las características del escalador y lo que quiere conseguir ese escalador. Exacto, sí. Y para eso, pues sí, tenemos internet a mano, pero tenemos que saber qué buscar y que PayPal me está aportando conocimiento para aplicaciones prácticas o simplemente disfrute mental, que está fenomenal, ¿no? Conocer y saber, porque nunca sabes a quién vas a tener que entrenar. No sé, pero sí, con una que pase por el filtro, ¿no? de la corteza cerebral, ¿no? Está chulo, pero bueno, ¿para qué es? Esa es la pregunta, ¿para qué es? Y a la hora de entrenar, yo, por ejemplo, en redes cada vez veo que se usa más tecnología, ¿no? Veo a la gente con los encoders, con los acelerómetros, con algunas aplicaciones de entrenamiento que, bueno, poco a poco se están haciendo cabida en la preparación física, pues yo imagino que para llevar un mejor monitoreo de todo lo que pasa dentro de la sesión. Quería saber un poco tu opinión acerca de la inclusión, pues bueno, de esta tecnología en la rama de la escalada, si le estás viendo más aplicabilidad o hay que esperar un poco a ver qué se publica o un poco cómo lo lleváis vosotros esa parte tecnológica, ¿no? Dentro del entrenamiento.
Ya. Pues lo primero, que es verdad que está viendo muchas publicaciones en Instagram, sobre todo, de cómo usas la gente acelerómetros, encoders, etcétera, galgas de fuerza. Entonces yo creo que, a ver, yo como entrenadora e investigadora, a mí me divierte muchísimo todos esos juguetes y me los voy pillando porque me lo paso muy bien comprobando cosas, ¿no? Para aprender. Pero luego, claro, hay que preguntarse una vez más, ¿para qué es eso? Y si es fiable. Y hasta qué punto me está aportando a mi aplicaciones prácticas a mi entrenamiento, ¿no? O simplemente lo estoy haciendo como postureo para publicar algo en Instagram, que queda muy sofisticado. Eso también le da a nuestro deporte un aire como más, exactamente, más sofisticado, que es parecido a otros deportes. Tiene aparatos, tiene gráficas, tiene números y esto da un aire como de evolución, de madurez, de atractivo, ¿no? Somos como los otros deportes, estamos investigando. Pero a mí me gusta siempre usar los aparatos o hacer los estudios con vistas a dar una respuesta o dar una aplicación práctica a la gente luego de a pie. Porque si yo tengo un aparato muy caro, pero el movimiento que estoy testando lo tengo que estandarizar a tope, evidentemente, y mucho más para el control de la velocidad, la gente esto no lo sabe. Simplemente se piensa que tú te enganchas el cable del encoder, haces una dominada y ya estás controlando la intensidad. Y claro, tienes que estandarizar Sí, esa es un poco dominada. más complejo. Es súper complejo, entonces, y luego son aparatos caros. Entonces, ¿qué conclusiones nos está aportando eso? ¿Lo necesitamos de verdad? ¿En qué tipo de movimientos necesitamos esos datos? ¿Son importantes para controlar la fatiga o podemos hacerlo simplemente con una RPE? ¿O podemos hacerlo simplemente con el arm jump, el test de colgarte de 2 cazos y arrancar y Ya, sacar ya, la ya. mano arriba? A más velocidad, más altura vas a alcanzar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo necesitamos. Luego también influyen las piernas, influye la cadera, influyen un montón de cosas. Entonces, yo lo veo importante, interesante, porque nos puede hacer aprender y desarrollar estudios para un futuro, pero yo personalmente ahora, por ejemplo, voy despacio. Entonces, ahora estoy con la galga de fuerza, sacándole provecho para cómo entrenar con ella, en primer lugar, porque eso sí que es, yo creo que es directamente útil. Yo ahora me pongo a testar en casa diferentes posturas, ejercicios, ángulos, tengo los datos y cómo controlar mi entrenamiento, la intensidad, la pausa para mantener mi potencia y ya está. Y no necesito más sofisticación, ¿no? Como colocar los dedos, etcétera, ¿no? Entonces ahora yo estoy con la galga de fuerza, con los sensores, con diferentes aparatos, digamos con una portable, tirando de una regleta portátil, y luego en una tabla, también tengo una tabla que me han pasado para eso, para testar. Entonces estoy testando cositas y luego lo de los acelerómetros son muy poco fiables por ahora los baratos, Sí, desgraciadamente, eso es cierto. aunque son muy chulos las gráficas que dan. Y luego los otros, los del cablecito, digamos, los encoders. Sí, Sí tienen el que... problema que el movimiento horizontal, pues bueno, Exacto. no. Y hay mucho movimiento en los trabajos en suspensión. Yo me acuerdo cuando hice la tesis que, bueno, utilicé la push, utilicé un encoder, utilicé mil cosas porque quería ver, bueno, digo, vamos a probar todo esto a ver qué arrojaba. Y cierto es que a la hora de estandarizar el movimiento en los ejercicios era muy complejo, ¿no? Luego también dónde colocabas el cablecito que molestara lo menos posible al escalador, que no se chocara con los pesos que estaba poniéndose o lastrándose para entrenar. Claro. Y obviamente, como bien dices, ¿no? El escaparate de estamos usando tecnología, qué profesionales parecen, pero luego el dato que te arroja no te sirve para nada. Entonces, yo creo que, como bien dices, hay que usarlo porque yo creo que hay que experimentar, ¿no? Hay que ir viendo si realmente lo que te aporta te sirve o no te sirve, pero luego también tener en cuenta de que la toma de datos y la utilización de dispositivos, que en este caso miden la velocidad de ejecución o miden la fuerza isométrica máxima, pues bueno, tienen que estar calibrados, tienen unos protocolos y bueno, es algo un poco más complejo. Claro, claro. Todo eso hay que explicarlo bien. Yo veo que puede ser interesante, pero en primer lugar hay que experimentar mucho y en una sola persona, en n igual a 1, primero para ver tu variabilidad con ciertas cosas, es más fácil y luego ya pues una población pequeña y decir a la gente, bueno, pues podemos usarlo para esto, es así, es simplificarlo al máximo para que sea fiable, 4 cosas, mejor que 10, mal
a portadas. Y yo lo que veo ahora es que se está saltando mucho a conclusiones que puede que no sean esas. Se está pecando de ser reduccionista en ese sentido de yo tengo este aparato, me estoy midiendo la velocidad en 3 ángulos diferentes con 4 cargas y esto me sale, tengo que hacer esto, tú también. Seamos serios. Entonces, hace falta mucha investigación que respalde eso, ¿no? Y obviamente sí, el explicar a la N1 es gente importante, pero luego también si uno quiere extrapolar sus decisiones, pues bueno, tiene que respaldarlas con algo más que a mí me funciona. y explicar factores sobre todo. Explicar factores y desarrollar un sistema un poco fiable, bueno, un poco no fiable y práctico, que a la gente le sirva inmediatamente para lo que necesita, que es mejorar su rendimiento o disfrutar más escalando, al final, ¿no? Entonces, al final, cosas muy simples, baratas, son hasta más viables. Entonces, no sé. A mí me divierte mucho, pero ya te digo que Sí, hasta a que mí también me haces divierten y algo... he tenido muchos chiches de todo, pero yo, por ejemplo, en algunas formaciones que imparto les digo lo mismo a la gente, ¿no? Digo, si no sabéis y si no tenéis mucha idea de por dónde empezar, digo, empezar por las cosas más económicas o incluso si algún compañero tiene, que os lo preste o vais con él a probarlo antes de comprar nada, porque no es ni el primero ni el último que me escribe y me dice, Dani, he comprado este encoder, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Digo, ¿cómo te puedes gastar 300, 400, 500 euros y no haber mirado antes qué utilidad tiene, si el producto es válido, es fiable? Es decir, te sorprende un poco, pero es así. La gente lo ve que lo utiliza tal persona y se lo compran. Sí, sí, eso es, eso es. Oye, son caros, ¿eh? Son caros, son Entonces, caros. esa pregunta es importante, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo medir? Tiene que ser movimientos simples también para empezar, cosa que en escalada la gestualidad es muy importante. Entonces, si puedes aislar, ¿no?, el brazo, puedes aislar la potencia de pues, esa cadena cinética en ese movimiento. Pero luego ese escalador a lo mejor va a evolucionar hasta cierto punto en esa condición física y luego le tienes que mejorar el aspecto gestual para aprovechar todo eso, ¿no?, para aplicar más fuerza, para moverse más rápido. Entonces eso hay que hacerlo Es también y no estar complejo. Y viendo. es que es un deporte que yo creo que es que tiene toda esa variedad, la forma de leer los pasos, la forma de agarrar las tomas o las presas. Yo cuando, te lo dije, cuando estaba mirando lo de la tesis, al final me decanté por hacer un entrenamiento en la multipresa y en el campus, porque dije, es lo más analítico y controlable que creo que puedo hacer. Si intento hacer algo en el muro, en el panel, cada uno va a hacer la vía como se le antoja, va a agarrar las tomas como quiere, digo, y luego cómo comparas, digamos, lo que ha conseguido un deportista o un escalador con lo que ha conseguido el otro, ¿no? Me parecía algo muy complejo de estudiar también. Sí, bueno, se puede hacer, pero sí, hay que pensar cómo simplificar y estandarizar todo. Sí, sí, eso es verdad. Así que pues ya lo buscaré, el estudio que tienen aquí, Jaén. No, estudio, no, es la tesis, te la paso, pero eso es un desastre. Yo creo que No son de creo esas que sea cosas así. que cuando la estaba haciendo, yo digo, fa, esto se publica, esto está genial, tal. Luego la leo 2 años después y digo, para esconderme, digo, esto está Hombre, no. mal, esto lo tendría que haber hecho de esta manera, esto tal. Pero bueno, Ya, yo pero creo que eso es lo importante, ¿no? Poder mirar atrás y decir, bueno, lo habría hecho así. sí, eso siempre pasará. Siempre. O sea, por suerte, ¿no? Porque si no, significaría que no aprendemos. Pero si miramos Y, atrás y hemos cambiado el enfoque ha cambiado un poco ligeramente, ¿no? Y algún detalle que no lo harías así, pues es buena señal. Y viendo un poco todo el trabajo que estás haciendo, veo yo que eres un culo inquieto, porque la verdad que no te conformas solo con escalar, entrenar y publicar, sino que también tienes tus pequeñas aportaciones dentro del entrenamiento, la escalada, ¿no? Como es la aplicación nueva que acabas de sacar y unas tablas de entrenamiento, unas multipresa, las Transgression. Sí, Bueno, quería sí, que me sí. hablaras un poco de ello, porque no es una app común y corriente. No es una app para introducir 4 cositas. Yo creo que es una app para estrujarte un poco el coco a la hora de entrenar, ¿verdad? Sí, sí, tenía esa intención porque es un poco lo que pongo ahí en la presentación de la app, que las apps ahora lo que tratan es hacerte, claro, la vida más fácil, ¿no? Dándote en un momento dado, apretando 2 botones, dándote unos datos, ¿no? O ayudándote a lo que sea en un aspecto determinado.
Pero eso en entrenamiento es muy difícil, ¿no? Ojalá se desarrollara una inteligencia artificial, una red neuronal tan completa y maravillosa que te ahorrara a ti como entrenadora, incluso como atleta, te facilitara tomar decisiones, ¿no? Te permitiera introducir esos cambios en el entrenamiento. Pero eso yo lo veo hoy por hoy muy complicado, entonces se me ocurrió, porque un poco mi enfoque siempre es eso, en la divulgación, en la formación, que es darte a ti la información y tú decides qué método te va mejor, porque yo creo que eso es la mentalidad de la buena entrenadora, ¿no? Del buen entrenador. Y hacerte un poco independiente en la toma de decisiones a ti a la hora de escalar, por ejemplo. Entonces esta app nació como una idea para llevar a la gente al móvil el póster o guía de entrenamiento que se ofrece junto a las tablas transgresión y progresión que has comentado antes. Es un póster que incluye, pues, un poquito muy resumido lo de la app, pero muy resumido, porque ahora te contaré, para decir a la gente cómo tenía que usar esas tablas, porque el problema con el equipamiento de entrenamiento es cómo lo uso, ¿no? Ya lo que hemos comentado antes. Entonces, a la gente que me llamó para crear la tabla, lo que primero me pidieron fue eso, una guía de entrenamiento. De hecho, cuando me contactaron, no me contactaron para diseñar una tabla, me contactaron para hacer una guía de entrenamiento para las tablas. Entonces yo quedé con estas personas y dije, bueno, pero ¿qué tablas tenéis? ¿Qué tablas vendéis? Me enseñaron las tablas multipresa que, como su nombre indica, consisten en muchos tipos de agarre diferentes, que no sé si eso es lo adecuado, yo creo que no. Y yo vi que eso no era adecuado porque no tenía diferentes tamaños, que era lo que necesitábamos en escalada para progresar. Entonces me dije, yo no voy a hacer una guía para esto porque no me parece una tabla adecuada para entrenar. ¿No? ¿No te parece? Bueno, pues diseña una. Entonces ahí nacieron transgresión y progresión y las guías de entrenamiento, que son unos pósters tamaño A3. Entonces yo pensé que hacer una app para meter el póster en el móvil. Pero la cosa se complicó. Es como el blog, que siempre pienso hacer un artículo y luego son 4 porque me sale muchísimas horas, que es mucho más complicado todo de lo que parece. Entonces, en esta app, pues empecé a diseñarla muy sencillo, los apartados, muy poquito, pero se complicó muchísimo porque el conocimiento siempre es así, ¿no? Empiezas a indagar y la cosa se ramifica. Así que decidí, pues, que iba a hacer como un ebook para poder navegar a través de los diferentes apartados y, pues, es un poco como un libro, ¿no? O como cuando navegas en internet, que buscas un artículo y te lleva a muchos artículos, esos artículos a otros, a libros, etcétera, ¿no? Entonces la app es un poco eso, es como un libro que te permite navegar a lo largo de las diferentes secciones para averiguar, sobre todo, respuestas a preguntas que te surgen entrenando, cómo controlar la carga, son para mí las suspensiones, no sé, un montón de cosas, qué método puedo usar si me falta X y Z. Entonces trata de dar respuestas, sobre todo, porque yo entiendo este campo de entrenamiento como eso, dar respuestas a dudas que tengo. Y sobre todo va unificando criterios y contenidos que se van publicando y que muchas veces a la gente tal vez le cuesta porque no domina el inglés y no es capaz de acceder a esa información. Y bueno, a través de la aplicación, pues bueno, tiene ahí un poco las referencias y la traducción y la explicación por tu parte en otro idioma. Sí, eso es. Yo creo que va directamente a contestar dudas concretas muy habituales en escalada, porque también a mí me escribe mucha gente todos los días preguntándome cosas. Claro, te puedo preguntar, claro, yo si me pongo a contestar todo eso, pues no tengo tiempo para nada más. Otro trabajo. Claro, entonces dije, bueno, pues la app va a contestar todo, va a tratar de contestar todo eso. Entonces ahora la gente cuando me pregunta le digo, yo creo que eso está Happy Fingers. Ah, qué bien, vale. ¿Por qué te crees que la he hecho? Para daros respuestas. Porque es algo bastante disfrutón, ¿no? Cuando te haces una pregunta y encuentras la respuesta, por lo menos a mí, me alegra el día, ¿no? Me da como una pequeña felicidad. Entonces la app está pensada para eso, para darte autonomía. Yo no te doy recetas de cómo tienes que entrenar, tienes que decidirlo tú.
Entonces Sí, eso, me parece muy acertado, porque estamos en un mundo donde los 10 ejercicios para, los 5 ejercicios para, y la verdad que esas recetas no le funcionan a muy poca gente. Yo creo que esa aplicación está genial porque te da las herramientas para que tú tomes decisiones. sí, te puede crear angustia, pero bueno, así te pones un poco en mi lugar, el usuario se pone en mi lugar de lo que siento yo o nosotros, ¿no? Cuando investigamos, no sabes exactamente, ¿no? Es cierto que ahora como progreso, entonces tienes 5 opciones, 10, elige la más adecuada para tú y solo tú te conoces, yo no. Entonces yo te digo, pues si tienes tiempo, si no tienes tiempo, si escalas en tipo de presa X y Z, tú lo decides, tú escoges. Entonces eso yo creo que le puede dar a la gente que navegue o que la quiera, le puede dar, yo creo, control, ¿no? Sensación de control sobre tu entrenamiento, eso es maravilloso. Sí, y saber qué estás haciendo y que lo que estás haciendo tiene un fin y vas a conseguir unos objetivos o unas marcas. Porque si no, genera esa sensación también de frustración de saber, bueno, ¿y esto, este sufrimiento, este trabajo duro, me va a aportar algo o no me va a aportar nada, ¿no? Claro, claro, sí. El conocimiento yo creo que te da eso, te da alivio, te da motivación, porque tú estás cansada ahora, pero sabes que es un entrenamiento, digamos, que tiene efecto, las adaptaciones fisiológicas un poco más tarde que otro, entonces tú lo sabes y no te preocupas, porque aún no te sientas súper inhumana, ¿no? Porque sabes que llega un poco más tarde. Eres consciente de lo que estás haciendo, te da control, te da motivación y te da autonomía. Entonces, eso yo creo que estaría muy bien. O sea, si la gente me dice alguna vez que le ha ayudado a eso, estaría súper contenta, ¿no? Porque es un poco mi Buenazo, pues bueno, objetivo. el que vea la entrevista y se la cruce en algún congreso por la calle, que se lo diga, que le va a sacar una buena sonrisa. Sí, sí, por favor, decídmelo. Sí. Y ahora que has finalizado con la aplicación, qué cosas tienes entre mano ahora? ¿Qué otros proyectos o estudios se vienen en 2020? O bueno, tal vez 2020 complicado, no sé la situación cómo estará, pero ¿qué tienes entre manos ahora de cara al futuro? Pues mira, primero que la app, como es una app, se va a actualizar, entonces tengo en mente un montón de cosas para seguir metiendo, para seguir actualizando, según vayan saliendo incluso publicaciones, pues añadir cositas o reformarlas, que eso es lo bueno. Seguirá aumentando de tamaño. Y luego ahora estoy con 2 papers que quiero enviar, quiero someter prontito, que me quedaron pendientes de mi tesis. Cuando yo hice la tesis no publiqué enseguida todo, sino que, bueno, pues mira, me ha llevado bastantes años, no tienes tiempo para todo. Entonces estoy con eso, estoy con 2 papers ahora, intentando redactarlos y a ver si someto pronto. Estoy empezando a colaborar con una federación aquí en España, de Castilla-La Mancha, con el equipo juvenil, para intentar desarrollar un modelo a largo plazo, ayudarles a ello y guiarles un poco en el entrenamiento, con la Federación Valenciana también. Y luego, ¿qué más tengo por ahí? Bueno, pues tengo previstas formaciones online también, que no puedo decir Eso, todavía. pero no, pero eso está muy bien que lo digas porque también es algo que faltaba, es algo que faltaba. No sé si tal vez en otros países está un poco más desarrollado o explotado y hay gente que lo hace, pero yo creo que lo que era Latinoamérica y España faltaba eso. Yo creo que veros un poco a través del ordenador, ¿no? Online y poder tomar notas y seguiros en los cursos que hagáis. Así que la gente esté atenta entonces a esas formaciones porque, vamos, yo creo que van a ser muy enriquecedoras. Bueno, eso esperamos, sí. Sí, habrá alguna a nivel, o sea, en español, digamos, pero también hay alguna cosa prevista a nivel internacional por ahí. Epa. Sí. Y luego preparar el próximo congreso, a ver si ya puede ser en Tokio. Tenemos que ir el equipo Chipper. Bueno, entero no vamos a poder, pero vamos a ir casi todos los que le integramos. Cada persona vamos a llevar una investigación, entonces lo tenemos que terminar porque empezamos a prepararlo y se anuló, ¿no? Y yo creo que un poco eso, tengo muchas cosas pensadas también, pero quiero ir despacio porque para mí la clave es un poco esa, ir repartiendo en el año, incluso en años, el tiempo dedicado a cada apartado, porque evidentemente todo a la vez no puedo.
Sí, la lista se hace interminable si no. Sí, y yo tengo que seguir escalando y entrenando lo que necesito. Eso es lo primero. Si yo no hago eso, no existe todo lo demás. No trabajo, no me motivo y tengo que volver a dar clase en el instituto, que es de lo que estoy en excedencia ahora, ¿no? Así que de Fíjate. momento eso es lo que tengo así a medio plazo. Bueno, y para ir cerrando con la entrevista, normalmente a todos mis invitados les pido, pues bueno, consejos y lugares de formación, es decir, recursos. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿qué recomendación de lugar de lectura para seguir formándose, ya sea, obviamente, tu blog, pero si conoces algún otro lugar de referencia en el cual los entrenadores pueden ir a descargarse material, a leer artículos, a un podcast, esta entrevista? Claro. Sí, sí, vaya, pues es una pregunta complicada, porque claro, hay tanto y también depende de qué tipo de entrenadora seas, o entrenador o atleta, y que es complicado. Claro, donde hay un montón de investigadores, claro, ahora es en ResearchGate. Ahí tienen Ahí sí te referencia. gusta, claro, ahí sí te gusta un poco el Bueno, lo campo de que, los lo que papers. podemos hacer también es que luego me pases algunos enlaces, en particular los que tú consideres, 2 o 3, y yo todas esas referencias o el enlace del blog también, por supuesto, y lo ponemos en la descripción para que todo el que nos esté viendo, pues enseguida pues, pueda tener acceso a esos pequeños, bueno, recursos académicos. Vale, sí, sí, me parece bien, me parece bien. Y Luego también, yo, incluso en mi blog tengo una página, tengo una pestaña de bibliografía recomendada, y en donde voy poniendo en diferentes apartados, según lo que te interese más, lo cuáles tienes son todo los ahí. libros, a lo mejor un poco que hay que leer, que son buenos, ¿no? Y por último, te quería pedir un consejo a todos esos entrenadores o preparadores físicos que están empezando tal vez en la escalada, como cuando te tocó a ti empezar a entrenar a amigos y compañeros, un consejo que le darías, pues bueno, tal vez para no tropezar con las mismas piedras con las que tropezaste tú. Ujú. Pues lo primero que tienen que tener muy claro, creo yo, es la gran responsabilidad que tenemos. Eso hay que tenerlo muy claro porque tenemos delante gente que tiene motivaciones, ilusiones y les tenemos que cuidar. Entonces yo con lo que creo que no fallo o no fallaríamos es si nos ponemos en el lugar de a quien entrenamos. Tenemos empatía. Con empatía muchos problemas no los tienes, no los vas a tener, porque tú no vas a imponer tus objetivos, tú no vas a imponer tu estilo, sino que te vas a poner en el lugar de esa persona. Entonces, en ese sentido también lo que va muy conectado es, yo nunca he entrenado a nadie que no me apeteciera entrenar. A lo mejor si haces eso si te lo puedes permitir, claro, porque Claro. bueno, tenemos que comer, eso está claro. Entonces tienes que hacer un poco de todo. Pero al menos si lo haces con alguien con el que no sientes afinidad, pues trata de hacerle ver el enfoque más sano y más correcto, y si no puede ser, pues acepta y bueno, trabájate tus recursos para poder seguir motivada trabajando con esa población, ¿no? Pero lo más importante, ya te digo, para mí es la responsabilidad que tenemos que tener, la tenemos que tener claro, que tenemos gente delante con la que estamos jugando con su salud y con su motivación. Entonces hay que cuidarles Y y motivarles. hay que mantenerles con motivación. Por eso hay que conocerles lo mejor posible, identificarse con ellos. Y luego la formación continua, eso es básico. También para mantenerte tú con motivación, porque si siempre repites lo mismo vas a acabar hartándote y no te va a gustar tu trabajo, ¿no? Entonces, la formación es un truco muy bueno para seguir con motivación, yo creo. Y luego, en tercer lugar, que ya son muchas cosas, pero bueno, No, ya que me cuanto más consejos preguntas, le des, no, cuanto más consejos les des, para mí es un lujo y para ellos nos va a ser también. pues yo creo que se puede a lo mejor sacar de la entrevista, que es no ser tan reduccionistas y no basarnos tanto en teoría. Bajar a la tierra y bajar a las circunstancias que rodean a esa persona o ese grupo de ese equipo o en ese rocódromo, lo que sea, ¿no?
pensar que el entrenamiento es un campo muy, muy, muy complejo y la mejora del rendimiento es algo muy complejo y hay que tratar de echar mano de todos los recursos que se puedan. Como decía antes, en escalada no es solo preparación física, es psicología, es técnica y gestualidad, y es estrategia y es circunstancias de vida. Entonces... Bueno, y una más, te la añado yo, mucha roca, que la gente escale o en el rocódromo, pero mucha escalada, Sí, a practicar y practicar. Y al que no lo haya probado, que vaya y lo pruebe y practique, que intente rodearse de profesionales porque lo va a disfrutar. Sí, sí, sí. Sí, es lo que les gusta, ¿eh? Porque hay gente, ahora mismo se está dividiendo un poco la escalada indoor del outdoor. Incluso es bueno porque no es sostenible que en los espacios naturales estemos tantas personas. O sea, a lo mejor es bueno. Pero si te gusta la escalada indoor, haz mucha escalada indoor. Y si te gusta la roca, haz mucha roca. Y si te gustan las dos, utiliza una para mejorar en la otra. Y que siga la motivación, que es lo más importante. Sin que duda. Siga. Pues bueno, Eva, muchísimas gracias por haberte hecho un hueco hoy para tener esta entrevista. Yo la verdad que tenía muchas ganas también de conocerte, por lo que te digo, me practico la escalada, no a un nivel tan avanzado, pero aún así, como dices, me mantengo motivado, lo disfruto y cada vez que voy, pues bueno, estoy como un niño pequeño en el boulder haciendo bloques con los compañeros ahí. Así que bueno, tenía muchas ganas de conocerte, de ver tu posición, tus opiniones. Así que para mí ha sido todo un placer tenerte aquí. Pues nada, igualmente, Dani, muchas gracias por invitarme a este canal porque, bueno, pues como te decía, me motivaba bastante porque no era del ramo exactamente de escalada, ¿no? Aunque está relacionado, claro. Pero en SCA Spain, pues es un canal diferente, ¿no? Y genérico. Con lo cual, me ha gustado mucho estar aquí. Perfecto. Pues bueno, a ver si nos vemos en algún sector de escalada un día de estos y bueno, por ahí puedo tener alguna clase magistral. Claro, cuando quieras. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto, Eva. Gracias y nos vemos. Adiós, gracias.